Vamos a hablar hoy de un tema que ustedes han elegido, que se llama los milagros. Digamos que para mí, yo creo que es el milagro, los milagros son sucesos extraordinarios, es un suceso maravilloso que a veces no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y digamos que se atribuye pues más a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda los milagros de Lourdes? Es suceso extraordinario que provoca siempre admiración o sorpresa, que la palabra milagro antiguamente se llamaba miraglo y encuentra su origen en el latín, miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro, con estupefacción. Los latinos llamaban miraculum a aquellas cosas prodigiosas que escapaban de su entendimiento, pues como los eclipses, las estaciones del año, las tempestades. Y vamos a hablar de los milagros, porque la Iglesia tiene mucho que ver y a veces algunos son escépticos, no pueden creer en los milagros, pero los milagros es algo que nos ha rodeado desde siglos y siglos y siglos. ¿Qué sería para ustedes, estimados Esther, maestro, qué sería el milagro? ¿Qué es un milagro exactamente, Esther? Bajo mi punto de vista, un milagro es un hecho que no tiene explicación científica ni razonable, que se da de forma espontánea. La Iglesia Católica define milagro como curación espontánea, sin recaída durante un mínimo de 10 años. Esto cuesta mucho. Cada año se presentan miles de peticiones de milagros, sobre todo de Lourdes, y la Iglesia Católica tiene reconocidos hasta la fecha 67. Estamos hablando de una cifra realmente alta, muy alta, porque un milagro no sucede todos los días, no le sucede a cualquier persona. Nadie sabe el por qué sucede un milagro, simplemente sucede. También tiene mucho que ver aquí la fe de la persona y la fe sobre todo y es muy curioso lo que voy a decir, de una madre hacia un hijo. Cuando un hijo enferma, no hay poder mayor en este mundo que la oración de una madre rogando, implorando, pidiendo hacia un hijo. Es el amor que mueve montañas, es la fe la que sana. Nadie sabe lo que realmente es un milagro, lo que pasa es que existe, pasan. Y voy a hacer un par de cosas. Ahora, cuando le demos paso a Eliseo para que me defina lo que es para él un milagro, yo voy a contar 2 experiencias, a ver qué opinan nuestros oyentes, nos lo pueden dejar en el chat, a ver qué piensan, qué opinan, si es fe, si es amor, si es hecho inexplicable, a ver qué opinan. Maestro Eliseo, ¿cómo conceptuaría usted la palabra milagro? Bueno, yo creo que Esther lo ha explicado, pero súper bien. Y en este caso, pues sí, los milagros son aquellos sucesos que de alguna manera la ciencia o no lo podemos explicar porque suceden de una manera tan repentina, contra todo pronóstico. Entonces, y claro, los milagros y ese tipo de sucesos, pues en realidad han habido durante muchos años a lo largo de nuestra historia, ¿no? Por lo menos en nuestra parte del continente, la persona que más milagros efectuó, o el más famoso, por decirlo así, sería empezando por Jesús, ¿no? Empezando hasta los milagros que hizo de acuerdo a la Biblia Moisés al abrir el mar, ¿no? En 2 para que puedan pasar. Son cosas que están registradas en los libros sagrados, por lo menos en esta parte del continente con el cristianismo, y también hay santos modernos, ¿no? Creo que por ahí con Cuello Santo, que está en Italia, que creo que Esther nos va a comentar un poquito más de él, el Padre Pío. Y así, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, para mí, literal, los milagros son aquellos sucesos que no tienen explicación y que van contra todo pronóstico. Bueno, pero los milagros tienen que ver mucho con la Iglesia, incluso
hablando del Padre Pío, que no sé si todavía es beato o es santo, Esther, ¿es santo ya? ¿Es santo? Es santo. Es Ya santo. Entonces, el Padre Pío, que es alguien que todo el mundo conocemos, de alguna forma, todos hemos visto su cuerpo incorrupto, pero la Iglesia exige siempre, para nombrar santo, a alguien que efectúe al menos 3 milagros. Creo que es un poco esto. Hablemos del Padre Pío y de sus milagros y ese poder que ejerce la gente que se encomienda a él. A mí el Padre Pío yo lo he bautizado como el portento de los santos, el santo de santos, exceptuando por supuesto a Jesús y, como no, la Virgen María. Voy a aclarar una cosa. Los santos, como santos, no hacen milagros, interceden ante Jesús, ante Dios, para darnos la potestad de una curación milagrosa, un problema de difícil solución. Interceden, piden, oran por nosotros. Ellos no curan como tal. Yo quiero contar un par de casos que el primero a mí me estremece porque es un caso testificado, es histórico y lo recoge José María Zabala en su libro San Pío, que es un libro que lo recomiendo a todo el mundo porque es que te pone la piel de gallina. El primer milagro que voy a contar es una pareja, un matrimonio, con un niño pequeño, 7 u 8 añitos. La madre enferma de cáncer terminal, y más en esa época, en 1900, creo que fue 46. Había cura, no hay hoy en día para muchos, pues imagínate en esa época. Se entera de que un fraile capuchino, de la orden de los hermanos menores, pues tiene una fama de milagrero. Entonces pues le implora a su marido, totalmente ateo, no cree en nada de estas cosas, pero ella le implora que lo lleve a ver al fraile en Benevento, en su convento. Esto está en Italia. Su marido, claro, evidentemente estando pues su mujer prácticamente en las últimas, pues decide hacer un acto de amor y va su hijo, su mujer y él a ver a dicho fraile. Hay muchísima gente, siempre el Padre Pío tenía una cola inmensa para confesar a las personas que se acercaban. Y el niño, en un despiste, ¡pum!, entra a la iglesia y al cabo del rato sale, mientras sus padres pues estaban haciendo la cola. Y le dice el niño a su padre: papá, que me ha dicho el fraile, San Pío, que mamá ya está curada. Este hombre en ese momento cae de rodillas, hace la caminata desde donde está hasta dentro del convento de rodillas y le implora con pasión perdón a San Pío. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Su hijo era de nacimiento sordomudo y habló. Entró, habló con el Padre Pío y salió sanado. De nacimiento sordomudo, o sea, el doble milagro, porque también sanó a su esposa. En ese momento ese hombre automáticamente, de ser totalmente ateo, pasó a ser totalmente creyente. El Padre Pío fue el gran revelador de Salvador de almas. Él decía: haré más ruido de muerto que de vivo. Y cuánta razón tenía. Tiene una fama a nivel mundial y él no quería fama, para nada. Él lo que quería es recoger esas semillitas perdidas en el camino para elevarlas y transformarlas en almas de Jesús. Ese fue para mí el caso más extraordinario del Padre Pío. Bueno, hablando del Padre Pío, para implorar un milagro, ¿es una cuestión de fe? Porque a veces la fe mueve montañas. ¿Hay que tener fe o hay que implorar con fe? ¿O es la fe la que mueve el milagro? ¿O cómo hay que pedir un milagro? ¿O de qué forma hay que pedirlo? Porque supongo que la fe es algo importante que debemos tener. Sí, ya lo dijo para mí, mi gran maestro Jesús. Todos nuestros oyentes, si nos siguen, saben que yo no profeso ninguna religión. Yo soy jesusiana, ni cristiana, ni católica, ni musulmana, nada, jesusiana. Y él dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, ven a nosotros y vendría.
Es cierto que la fe mueve montañas, pero en este caso, y como en otros muchos casos, no es necesario tener fe para que se cumpla un milagro. Vemos al padre del chiquito este que era sordomudo de nacimiento, que no tenía fe, que no creía en nada, que hizo un acto de amor para, darle el último deseo a su esposa. Y realmente pues fue una conversión tan instantánea, tan espontánea, que yo estoy convencida de que el amor y la fe mueven montañas, como nuestro Jesucito de mi vida dijo en la Santa Biblia. Maestro Eliseo, estamos hablando de los milagros, a ver qué nos puede... Claro, entonces quería complementar un poquito más sobre lo que decía Esther sobre el Padre Pío. Y sí, pues, entonces este hombre, me imagino que mucha gente que nos escucha sabe de él. Y los que no, pues este hombre hasta tenía estigmas en su cuerpo, en sus manos, en fin. Y algo curioso, vi su película, su película donde narraba su historia, y la verdad que muy bonita. Y me pareció algo curioso que dijeron, que decía en su historia, ¿no? Que creo que fue su papá, si mal no recuerdo, el que cayó enfermo y que lo llamó para que él lo pudiera sanar, ¿no? Y tengo entendido de que le dijo: papá, yo no puedo hacerlo. Y me hizo recordar también algo que me hablaron también mis maestras, ¿no? Que a veces este tipo de santos tienen como que ese estigma de poder ayudar a todos, pero quizás no van a poder ayudar a la persona más cercana, ¿no? ¿Qué opinas tú, Esther, sobre esto? Sí, la verdad es que la película se narra muy bien. Su padre le está agarrando de la mano en el momento ya que está a punto de fallecer y le dice: por favor, Piuccio, a Francesco, porque Francesco es su nombre real y San Pío es el nombre del católico, ¿no? Sálvame, por favor, tengo mucho miedo a morir. Y San Pío le dice: para mí no puedo, papá. Para los demás todo, para mí nada. Claro, si entendemos para mí como un acto egoísta, solamente sería para él, pero no se refiere a eso, se refiere para él, para la gente que le rodea, para su familia. Y es cierto, muchos santos, sobre todo de la Iglesia Católica, realmente no sé el por qué, pero sí que tienen este don o este semipoder, pero solamente para las personas que lo necesiten de fuera de su familia, de su entorno, pero no para ellos. El Padre Pío siempre lo dijo: yo voy a salvar almas a través de mi sufrimiento. Claro, él estaba sufriendo cuando su padre pues estaba agonizando en esa cama a punto de fallecer. Son almas que él se lleva para el lado para el lado celestial. Si lo hubiera salvado, pues quizás no hubiera salvado ninguna alma o bien pocas. No creo que por ahí tenemos un águila implorando algo, pues no. Es el gato, ¿no? Es el gato de nuestra queridísima brujita Esther. Que estamos hablando también mucho del Padre Pío, pero yo quisiera conceptuar un poco la palabra milagro, que es a lo que también nos venimos a referir, ¿no? Claro, lo que pasa es que bueno, de nuestra época, hablando de los santos, ¿no? Sería uno de los más famosos que como dijo Esther, hacedores de milagros que conocemos por lo menos en los últimos años, ¿no? Pero como tú también dices, José Luis, aparte de ellos se han realizado muchos milagros espontáneos. Justo la vez pasada miraba una película que, perdóneme mi querido público, pero a veces yo soy bien malo con los nombres de las películas. Pero lo que importa es la historia. Entonces, y fue basado en un hecho real, donde decía que esta niña había sufrido de una enfermedad y prácticamente ya estaba empeorando cada vez más y más y más y más y más y más, y ya prácticamente llevaron a los mejores doctores. Y el doctor también decía, pues veían que ya la niña no iba a sobrevivir, hasta que un día jugando con su hermana, subió un árbol, y este árbol parece que ya estaba hueco por dentro, cayó dentro de este árbol. Claro, cayó desde no sé cuántos metros por dentro de este árbol. Y lo que mencionan es que esta niña, como dice Esther,
Los milagros del cielo. Imagínate. Así se llama la película. Ok. Entonces, ya sabe público, los milagros del cielo pueden mirarla. Entonces, y esta niña al final, cuando la encuentran y lo cobra conciencia, ella dice que estuvo en un lugar y que le dijeron que ella iba a volver e iba a volver sana, ¿no? Que no le iba a pasar nada. Y con esa caída no tuvo ni una fractura, ni un rasguño, ni absolutamente nada. Y la niña se desapareció su enfermedad y ahí tenemos pues un milagro, ¿no? Y así suceden muchas cosas que de repente son registradas o no, pero como bien ha dicho José Luis, es esa fe, es esa confianza que podemos tener en la divinidad o en la persona o en el ser en el que tú creas, ¿no? Claro, pero sí, yo creo que es esa capacidad de poder entregar esa confianza. Y como está escrito, pues la fe puede mover montañas. ¿Y por qué no puede mover el cuerpo? Pero ¿por qué no sucede en todos? Porque mucha gente me dirá, Elisteo, pero yo tengo fe, mucha fe, y a mí no me pasa nada. Pues ahí vienen las cosas inexplicables de la vida, que por qué en unos funciona y por qué en otros no, pues yo tampoco lo podría explicar. Bueno, en definitiva, y quisiera plantear esto, que un milagro, en definitiva, pues es un hecho que para las personas creyentes no puede ser explicado de forma objetiva, ¿eh? Así que, por lo tanto, siempre es necesario continuar investigando hasta hallar esa explicación. Cuando se hace un milagro, ¿quién verdaderamente da fe de que ese milagro ha sido un milagro? ¿Cómo se da fe de eso? Ese es mi planteamiento. Como hemos dicho antes, no es fácil que la Iglesia Católica acepte un milagro simplemente por el hecho de que una persona diga que se ha realizado un milagro. Aquí viene un protocolo. Lo primero que se debe hacer es presentar una serie de documentos que acrediten que esa persona estaba enferma antes de que sucediera el milagro. El segundo requisito es que mínimo deben de pasar 10 años sin ninguna recaída. Ya te digo, solamente tienen en Lourdes tienen recogidos 67 milagros de miles y miles y miles de peticiones. Pero a ver los haylos, yo lo digo siempre, en esta vida pueden pasar pocas cosas, pero pasan. Yo no hablaría tanto de fe, y ahora voy a contar un caso. Un caso que quiero compartir con todos nuestros oyentes, con todos nuestros oyentes, en modo de agradecimiento a San Pío, porque en mí ha obrado 3 milagros y creo que se lo debo. Y sobre todo uno que en ese momento fue mi todo. Miren, 9 de diciembre de 2017, mi abuela cae en su casa, él era un ictus. Al día siguiente viene mi pareja a su casa y se la encuentra pues en el suelo. Diciembre, tenía calefacción, pero el suelo estaba helado. Se la encontró, pues bueno, que con hipotermia, que no reconocía a nadie, llamó a una ambulancia. Yo no vine porque estaba con fiebre y me quedé en mi casa. Cuando me despierto y veo 300.000 llamadas perdidas de mi pareja, pues me asustó. La llamo corriendo, me dice que mi abuela, pues que no me preocupe, pero que se la llevas al hospital, que se la habían encontrado pues con una caída. Bien. Llegó al hospital, mi abuela en principio me reconoce, hablamos, vuelve a caer en una semi-inconsciencia, le dan 2 ictus más en el hospital y bueno, le empiezan a hacer una serie de pruebas, no saben si es del corazón, si es del riñón, no saben qué le pasa, se la quedan ingresada, tengo que firmar el consentimiento para ponerle un marcapasos, le ponen el marcapasos, la ponen en la UCI unos días y en un momento dado pues le hacen un encefalograma, ya no respondía y da plano. Le vuelven a repetir el encefalograma y vuelve a dar plano. Me llaman por teléfono, me dicen, ¿lo escuchas, Ter? Que vamos a desconectar a tu abuela, no tiene actividad cerebral, está en muerte cerebral, ¿para qué le vamos a alargar más la agonía? Yo en ese momento empiezo a llorar, empiezo a temblar, empiezo a implorarle a la médico que llevaba el caso que por favor no la desconecten, que yo tenía un pálpito, que mi abuela iba a despertar, que por favor que lo hiciera por caridad, por compasión humana. Mi abuela era mi todo, mi abuela, quien me conoce, sabe que yo he tenido desde el día que nací
y allí te sacuda. O sea, yo he tenido 2 madres, mi madre biológica y mi abuela. Y esa mujer pues me mira a los ojos y me dice, bien, vamos a dar un par de días a ver cómo evoluciona, sabiendo que la ciencia, cuando hay un encefalograma plano, pues es irreversible. Pero esta mujer se compadece de mí. Yo me voy para mi casa, empiezo a orar, pero a rezar a San Pío, a Santa Filomena también, es una niña santa que le tengo muchísima fe, pero sobre todo a San Pío. Esa noche prácticamente no duermo, la paso muy mal. Cuando consigo dormir, al poco rato me suena el móvil y veo una extensión súper larga. Claro, la extensión del hospital. Cojo el teléfono, me pongo nerviosa, le digo a mi pareja, escucha, Yolanda, responde tú porque es que yo me veo incapaz de coger esto porque quizás son malas noticias. Mi mujer coge el teléfono y lo primero que le dice a esa enfermera, te llamo del hospital, es por la abuela, no os asustéis, pero venir por favor que la abuela ha abierto los ojos. Podía ser un acto reflejo en ese momento, pero me seguía con la mirada y ahí ya hemos dicho que no podía ser un acto reflejo. Mi abuela abrió los ojos y les dijo, buenos días, ¿dónde están las niñas? De tener un encefalograma plano, abrir los ojos, poder comer sin sonda, una persona que estaba con 3 ictus, con muerte cerebral, prácticamente más en el más allá que en el más acá. ¿Qué pasó? Pues no lo sé. Yo cuando fui allí, la médico que no desconectó a mi abuela, gracias, le dije, ¿qué ha pasado aquí? Y me dijo, no tengo explicación. Es que no hay explicación. La única explicación factible que yo le doy es toda la noche en oración, tanto mi pareja como yo en oración. San Pío me escuchó, San Pío sabía que no podía dejar ir a mi abuela sin que yo, tuviera la oportunidad de despedirme de ella. Y así fue. Duró 20 y pocos días más, sí, pero yo ya pude hablar con ella, me pude despedir de ella, pude sacarme el lastre que no tuve la oportunidad de hacer con mi madre. Y era su hora, sí, se fue, sí, pero se fue en paz por ambas partes. Para eso le doy infinitas gracias a San Pío. Hago extenso este testimonio a todo el mundo. Y Milagros es el primero de 3 que tuve. Los otros 2 los dejo para un poquito más adelante. Bueno, milagros, fe, milagros. Dime, maestro, a ver. Ya no, iba a decir qué bonita historia, ¿no? De alguna manera creo que Esther, la vida te dio la oportunidad de poder conversar, de repente hasta despedirte, ¿no? De poder darle esas últimas palabras o esas últimas conversaciones que obviamente te llegan en el corazón, ¿no? Y bueno, hablando de cosas personales que creo que yo nunca lo he contado, claro, si mal no recuerdo, nunca lo he contado. y si lo comenté habrá sido a 1 o 2 personas, pero claro, quizás no algo tan crítico como lo que cuenta Esther. Pero sí, hace muchos años yo caí enfermo. Estaba con una fiebre atroz en cama, ¿no? Y de repente, yo recuerdo claramente que yo estaba pues tiritando con los escalofríos, con la fiebre ahí en la cama. Y de repente vi, bueno, en medio del temor y la dolencia, pues vi que un ser luminoso apareció al costado de mi cama, me puso sus manos encima de mi cuerpo como si me estuviera haciendo reiki, y yo empecé a sentir un calor en todo el cuerpo, de tal manera que yo dije, creo que ahora sí ya troné. Entonces, ¿no? Empecé a sentir un calor fuertísimo en todo el cuerpo, que yo pensé, se me estará subiendo la fiebre, pero ya no sentía frío, solamente sentía ese calor como si estuviera debajo del sol, directo. Y cuando abro los ojos, pues resulta que ya no tenía fiebre, no tenía dolor de cuerpo, no tenía escalofríos, no tenía absolutamente nada. Me levanto de mi cama y voy a buscar a mis papás. Papá, me dice, ¿qué haces acá?
pues no sé, estoy bien, yo no tengo nada, quiero comer. Pero bueno, no sé si lo podremos catalogar dentro de nuestro programa como un suceso milagroso o de repente algo menor, no sé, pero fue algo también inexplicable que me sucedió hace muchos, muchos años y que bueno, el programa tiene la primicia porque nunca lo había comentado. Bueno, estamos hablando, estimados amigos, lo hemos hablado ya porque el tiempo se nos va. Quizás yo sea un poco el más escéptico, pero bueno, también pienso que los milagros están ahí. Porque para terminar, yo podía agregar como un dato interesante que lo que respecta a la Iglesia Católica, los milagros pues son hechos imprescindibles para proclamar santos a algunos de sus fieles ya fallecidos. Y parece ser también una forma en la que buscan sumar adeptos a su ideología. Como dato, diría que durante el papado de San Juan Pablo II, pues se proclamaron alrededor de 2000 beatificaciones y canonizaciones. O sea, que la Iglesia, pues bueno, tiene mucho que ver en todo esto. Y bueno, como decía, pues para proclamar santos a algunos de sus fieles, pienso, y para buscar sumar adeptos. Dime, Mira, San Pío, hablando de Juan Pablo II, le profetizó a Juan Pablo II su papado. Cuando era un chiquillo, tenía 20 y pocos años, acababa de entrar en la iglesia. Fíjate hasta dónde llega el poder de San Pío. Perdonar que haga tanta apología de San Pío, pero es que para mí, ya lo he dicho antes, es el portento de los santos. ¿Quién hace esto en 1900? No estamos hablando de la Edad Media, ni en los tiempos de Jesús, que Jesús fue un gran taumaturgo, el más grande, como ha dicho nuestro compañero Leseo, pero que un simple fraile, como él se hacía llamar, le profetice a Juan Pablo II su papado y le dijo: vas a ser un gran papa. Ostras con San Pío. Bueno, en la parapsicología, digamos que videntes han habido y siguen habiendo. De hecho, hay gente que tiene ese poder de la videncia. Claro, San Pío, digamos que está como vidente, pero en el aspecto eclesiástico, como santo de iglesia, pero en lo parapsicológico siempre han habido personas que han predecido cosas, ¿no? Y que se han cumplido porque tienen ese don de la evidencia. Pero bueno, milagro, no milagro, los milagros son divinos, vienen del cielo, vienen de Dios, son puros actos de fe, de creencia. Por cierto, y volviendo que se me ha olvidado una cosa muy importante, volviendo al Padre Pío, ¿sabéis que tenía el don de la bilocación? Bilocación, para quien no sepa lo que es estar en dos sitios a la vez al mismo tiempo. Una en cuerpo físico y otra en cuerpo espiritual. Jamás salió de San Giovanni Rotondo y hay muchísimas, cientos y miles de personas que atestiguan que el Padre Pío se les apareció en Francia, en España, en Latinoamérica y jamás salió de Benevento. Bueno, pues estimados oyentes, busquen, los que no sepan, el Padre Pío. Y el Padre Pío tiene muchas influencias por allá arriba. Cuando ustedes necesiten algún favor especial, pues como referencia hoy hemos hablado mucho del Padre Pío, nuestra queridísima Esther Rodes y nuestro queridísimo profesor Eliseo Hoyos. Padre Pío ha sido, digamos, la pieza central, hablando hoy de los milagros. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Bueno, estimados amigos, esto ha sido el espacio arcano de nuestro queridísimo profesor Eliseo Hoyos y nuestra queridísima y guapísima también contribuyente al programa, y siempre yo digo que es nuestra invitada especial porque ella siempre nos abre luz en todos los temas, Esther Rodes.